Bienvenido a la hora robada, ese ratito secreto que te quitas del día para regalártelo a ti mismo antes de dormir. Si quieres que estas historias te acompañen cada noche, suscríbete y deja que tu mente se vaya aflojando, como si soltaras un nudo muy apretado. Hoy te voy a contar una historia suave, de ciencia ficción tranquila, sobre una conversación que ocurre a través de una pared que no es del todo normal. Respira hondo, acomódate, siente el peso del cuerpo caer sobre el colchón y deja que las luces del día se vayan apagando poco a poco mientras empezamos este encuentro con algo que no es humano, pero tampoco da miedo. El apartamento era pequeño, pero a esa hora de la noche parecía un universo entero. El pasillo estrecho olía a polvo viejo y café tibio, y la luz azul del router dibujaba un punto silencioso en la oscuridad. Nuestro protagonista se había acostumbrado al murmullo lejano de los vecinos, al ascensor que gemía de vez en cuando, al ruido apagado del tráfico. Pero desde hacía unos días había empezado a notar algo distinto. No eran golpes ni pasos, sino algo parecido a voces sin sonido, como si alguien conversara justo detrás de la pared del dormitorio usando una lengua hecha de pensamientos y respiraciones. La primera vez que lo escuchó, pensó que se trataba de una pesadilla a medias, esa zona difusa en la que uno todavía no sabe si está despierto. Estaba tumbado boca arriba, mirando el techo, cuando sintió que el silencio se llenaba de algo. No era exactamente un sonido, sino una presencia que se deslizaba por la pared, como un murmullo de agua detrás del yeso. Cerró los ojos, aguzó la atención, y entonces le llegó una especie de frase sin palabras, un gesto mental que no reconocía, pero que le pareció educado, casi como un saludo tímido que no quería asustar. Durante el día, el apartamento parecía el de siempre. Las plantas en la ventana, el ruido del vecindario, el ordenador en el escritorio. Nada delataba que, al caer la noche, algo se acercaba desde el otro lado de la pared. Él trató de ignorarlo, convenciéndose de que sería cansancio, estrés, la mente jugando trucos. Pero cuando las luces se apagaban y el edificio entero se recogía, el mismo flujo silencioso regresaba. No era amenazante, no exigía atención, solo se dejaba sentir, como si alguien respirara con mucha calma al otro lado, esperando que él decidiera responder o seguir fingiendo que no lo notaba. Esa noche, antes de dormir, apoyó la palma de la mano sobre la pared fría. El yeso le devolvió una sensación neutra, un poco áspera, como siempre. Sin embargo, apenas apagó la lámpara, la misma neutralidad empezó a cambiar. Sintió un cosquilleo muy suave bajo la piel, como si la pared respondiera al contacto de su mano con una dulzura tímida. Entonces, volvió a llegarle aquella impresión extraña, una especie de idea redonda, cálida, que no sonaba a nada conocido, pero que vibraba en su mente. Le dio la sensación de que alguien o algo estaba probando un saludo en un idioma completamente distinto al humano. Nos solemos imaginar a los extraterrestres como figuras lejanas, metálicas o amenazantes, pero lo que él sentía era todo lo contrario. No había destellos violentos ni luces cegadoras, solo una paciencia infinita que parecía esperar al otro lado,
como un vecino silencioso que no quiere molestar. Cada noche al tumbarse, la misma presencia se acomodaba detrás de la pared y comenzaba su conversación sin sonidos. A veces, él intentaba ordenar sus pensamientos, enviando mentalmente palabras sencillas, como si estuviera hablando con un niño. Hola, ¿quién eres? Estoy aquí. No había respuesta clara, pero el ambiente se llenaba de una ternura tranquila. Con los días, empezó a notar patrones en aquello que al principio eran solo sensaciones vagas. Algunas noches, la presencia detrás de la pared se sentía curiosa, como un gato acercando la nariz a una puerta entornada. Otras parecía más reservada, limitándose a permanecer cerca, como si quisiera acompañar su sueño sin entrar en él. Él se acostumbró poco a poco, como uno se acostumbra al sonido del mar cuando vive cerca de la costa. Dejó de preguntarse si estaba perdiendo la razón y aceptó que, en ese pequeño rectángulo de pared, vivía un secreto que se desplegaba a base de paciencia y respiraciones lentas. Una noche especialmente silenciosa, el edificio entero parecía contener la respiración. Ni un coche, ni un ascensor, ni una voz lejana. Solo la oscuridad envolviendo el dormitorio. Entonces la presencia llegó antes de que él tocara la pared. La sintió entrar suavemente en la habitación, extendiéndose como una bruma invisible que no pesaba ni daba frío. Era como si alguien hubiera abierto una puerta sin bisagras, dejando que una brisa delicada se mezclara con el aire. Esa vez, el mensaje mental fue más intenso. Una mezcla de curiosidad, afecto y una pregunta muy simple, tan simple que le hizo sonreír sin darse cuenta. La pregunta no tenía palabras, pero él la entendió como quien entiende una mirada. Era un ¿estás bien?, con matices que iban más allá del idioma. Se quedó un rato en silencio, abrazado a la manta, sintiendo cómo su corazón bajaba de revoluciones. Se sorprendió a sí mismo respondiendo también sin palabras, devolviendo la misma pregunta a la presencia. ¿Y tú? Lo hizo desde una especie de lugar tierno, casi infantil, donde uno solo quiere saber si el otro descansa. La pared pareció latir, muy despacio, como si respirara, y esa noche se durmió con la sensación de haber tenido la conversación más sencilla y profunda de su vida. A partir de entonces, la rutina nocturna cambió. Ya no era solo acostarse, apagar la luz y dejar que el sueño llegara a su propio ritmo. Ahora había un pequeño ritual secreto. Apoyar la mano en la pared, respirar hondo 3 veces y dejar la mente en blanco, como quien despeja una mesa para colocar algo delicado. Era su manera de decir, aquí estoy, sin palabras. A veces la presencia respondía enseguida con una oleada de calidez casi física, como si el colchón estuviera más mullido, como si el aire se volviera unos grados más amable. Otras tardaba un poco, pero siempre terminaba llegando. Durante el día, empezó a preguntarse de dónde venía esa presencia. No encajaba con ninguna historia de fantasmas, ni con las narraciones típicas de extraterrestres invasores. No había sombras que se movieran, ni objetos que cambiaran de sitio. Todo seguía exactamente igual en el apartamento. Lo único distinto era esa compañía nocturna, que parecía respetar sus horarios,
sus miedos y su cansancio. Pensó en dimensiones pegadas a la nuestra, como páginas de un libro, separadas solo por una hoja de papel muy fina. Quizá, al otro lado de la pared, alguien vivía su propia vida, tan cotidiana como la suya, pero hecha de otra materia. Una tarde lluviosa, mientras el agua corría por los cristales, se sorprendió hablando en voz baja con la pared, como si fuera una vieja amiga. No esperaba respuesta, sabía que aquella comunicación llegaba de otra forma, pero le hacía bien pronunciar en voz alta lo que sentía. Contó pequeñas cosas, que estaba cansado, que había tenido un día pesado, que a veces la ciudad le quedaba grande. Mientras hablaba, le pareció que el eco de sus palabras se suavizaba al llegar al muro, como si una almohada invisible las recogiera. Esa noche, cuando se acostó, la calidez al otro lado fue tan intensa que sintió ganas de llorar sin tristeza. Poco a poco, comenzó a distinguir matices en la forma en que la presencia se acercaba. Algunas veces la sentía juguetona, casi traviesa, enviando pequeñas oleadas de cosquillas por la piel de su mano apoyada en la pared. Otras se mostraba más solemne, envolviéndolo en una calma profunda, como si quisiera arrullarlo. Había noches en que la comunicación se volvía tan sutil que dudaba de si seguía ocurriendo, hasta que una vibración suave en el pecho le recordaba que no estaba solo. Era como aprender un idioma hecho de silencios, donde cada pausa, cada respiración tenía un significado distinto, pero siempre respetuoso. Decidió probar algo nuevo. Esa noche, antes de acostarse, colocó un vaso de agua junto a la pared, sobre la mesilla, y se quedó observándolo a la luz tenue de la lámpara. No esperaba nada espectacular, pero algo dentro de él intuía que el agua podría ser un puente. Al apagar la luz, sintió cómo la presencia se acercaba con mucha delicadeza, casi con curiosidad. El vaso permaneció quieto, sin trucos, sin vibraciones visibles. Sin embargo, él percibió una especie de susurro fresco, como si una brisa pasara a través del cristal y se mezclara con la temperatura de la habitación, haciéndolo todo más ligero y respirable. A la noche siguiente, repitió el gesto del vaso de agua, pero esta vez se atrevió a ir un poco más allá. Antes de apagar la luz, acercó los labios al borde del vaso y susurró algo muy sencillo: «Gracias». La palabra le salió apenas audible, pero cargada de todo lo que no sabía expresar de otra forma. Luego dejó el vaso en su sitio y se recostó. La presencia no tardó en hacerse notar, acercándose como un abrazo que no toca, pero abarca. En su mente apareció una respuesta que tampoco era verbal, una ola de reconocimiento que le hizo sentir que ese agradecimiento había sido recibido, comprendido y, de algún modo, devuelto. En sueños, empezó a ver figuras borrosas que no eran exactamente cuerpos. No tenían ojos ni manos, pero emanaban una presencia dulce. Se movían como corrientes de luz suave, deslizándose por espacios que no tenían techo ni suelo. En esos sueños, él caminaba junto a ellas sin miedo, como quien pasea con amigos de la infancia por un barrio que conoce bien. No hablaban, pero compartían imágenes, recuerdos de su infancia, la luz de la ventana de su abuela, el olor de un libro viejo.
A cambio, aquellas formas luminosas le mostraban paisajes que no reconocía, cielos extraños llenos de colores lentos y estrellas que parecían respirar. Una madrugada despertó con una sensación nítida, como si acabara de aprender una palabra nueva en ese idioma sin sonidos. Se quedó tumbado, con los ojos abiertos en la penumbra, mientras la presencia seguía allí, calma, esperando. Intentó reproducir en su mente el mismo patrón que había sentido en el sueño, una secuencia de sensaciones que combinaban ternura, curiosidad y una ligera chispa de humor. Era algo así como decir, te veo, te reconozco. Al enviar esa secuencia hacia la pared, notó que el aire cambiaba, volviéndose un poco más denso, pero no de forma incómoda. Era la respuesta de alguien que también le decía, yo también. Con el paso de las semanas, asumió que aquello ya formaba parte de su vida. No necesitaba contárselo a nadie, porque sospechaba que, al intentar explicarlo, se rompería la delicadeza de esa conexión. Era una especie de secreto compartido entre él, la pared y lo que sea que vivía al otro lado. Curiosamente, empezó a dormir mejor. Los pensamientos que antes se arremolinaban al apagar la luz, ahora se disolvían más rápido, como azúcar en agua caliente. Sentía que podía dejarlos apoyados en el muro y que la presencia los sostenía durante la noche, sin juzgar, sin corregir, solo acompañando hasta que el sueño los volvía ligeros. Una noche, especialmente pesada, llegó a la cama con el cuerpo deshecho por la rutina. Tenía el cuello rígido, la cabeza llena de listas invisibles y una sensación gris pegada al pecho. Se recostó sin muchas esperanzas de descansar bien. Sin embargo, en cuanto apoyó la mano en la pared, la presencia reaccionó con una rapidez casi protectora. Una oleada de calma, más intensa de lo habitual, atravesó su brazo y se extendió por sus hombros como un masaje invisible. Notó cómo la respiración se hacía más profunda, más lenta, sin necesidad de controlar nada. Esa noche, el sueño lo envolvió con la misma suavidad que alguien que te pone una manta sobre los hombros. Empezó a preguntarse si, de alguna forma, él también estaba ayudando a la presencia. La comunicación nunca fue unilateral, y a veces tenía la sensación de que, al compartir sus recuerdos y su cansancio, estaba ofreciendo algo valioso. Imaginó que, al otro lado, aquel ser o comunidad de seres observaba la vida humana como quien escucha una historia antes de dormir. Quizás sus pequeños detalles cotidianos, el ruido del autobús, el sabor del café, el olor de la lluvia, eran para ellos tan exóticos como para él sus paisajes de luces lentas. Pensar en eso le daba una paz extraña, casi como si ambos se estuvieran arrullando mutuamente. Una noche, al apagar la luz, la presencia se adelantó, llenando la habitación con un brillo sutil que no venía de ningún objeto. No era una luz que se viera con los ojos, sino con otra parte más profunda. En esa claridad interna, él sintió que, por primera vez, la otra parte intentaba mostrar algo más complejo. Imágenes fragmentadas se sucedieron. Una especie de ciudad hecha de pilares de energía, corredores sin suelo donde flotaban figuras luminosas, espacios que cambiaban de forma como nubes lentas. Todo ello envuelto en una sensación de hogar, de rutina tranquila. Era su manera de decir, esto es donde vivo, esto también soy yo.
Le sorprendió lo cotidiano que resultaba aquel mundo, a pesar de su rareza. No había batallas ni máquinas gigantes, solo movimientos suaves, intercambios de luz, una especie de organización silenciosa. Sintió que, del mismo modo que él dejaba un vaso de agua junto a la pared, ellos dejaban pequeños fragmentos de su vida diaria flotando cerca del límite de su dimensión. Esa idea le hizo sonreír en la oscuridad. No se trataba de una invasión ni de una visita espectacular, sino de algo mucho más modesto y profundo. Dos vecindarios de universos distintos compartiendo, poco a poco, detalles íntimos antes de dormir. En una de esas noches de intercambio, decidió contarles un secreto que nunca había dicho en voz alta. No lo formuló con palabras, sino con imágenes y emociones. Una pérdida que lo había marcado años atrás. Ese hueco silencioso que todos llevamos en algún rincón del pecho. Dejó que la tristeza saliera despacio, sin dramatismo, como humo de una vela que se apaga. La presencia escuchó, si es que se puede usar esa palabra para algo que ocurre sin oído. La respuesta llegó como un abrazo inmenso, pero tan suave que no apretaba, solo rodeaba. Por un momento sintió que el hueco dentro de él se llenaba de un silencio nuevo, más amable. Después de esa noche, algo cambió en la forma en que él se percibía. No es que de pronto todo estuviera resuelto, pero la carga parecía menos pesada. La presencia ya no era solo una curiosidad extraterrestre, sino una especie de confidente silencioso. Se dio cuenta de que, en su vida diaria, empezaba a guardar pequeñas anécdotas para contárselas luego, como quien piensa en alguien al que quiere escribirle. Un gesto amable en el supermercado, una sonrisa inesperada en la calle, una canción que le había tocado por dentro. Todo se convertía en material para esa conversación sin lengua, ese diario nocturno escrito en vibraciones suaves. Con el tiempo, empezó a notar que sus miedos nocturnos se transformaban. Las sombras del pasillo ya no eran amenazas, sino telón de fondo para aquella compañía invisible. Incluso los ruidos del edificio le parecían parte de una misma orquesta silenciosa que envolvía su dormitorio. Cuando el viento hacía vibrar las ventanas, él lo interpretaba como un saludo lejano, un eco del otro lado de la pared. Creció en él una sensación tranquila de pertenencia, como si su pequeño apartamento formara parte de un mapa mucho más grande, donde dimensiones distintas se rozaban con respeto, compartiendo la misma noche de formas diferentes. Una noche, la presencia llegó algo agitada, si es que se puede llamar así a la manera en que las sensaciones se arremolinaron alrededor de la pared. No era una agitación violenta, sino más bien una prisa nerviosa, como cuando alguien quiere contarte algo importante, pero no encuentra las palabras. Él se incorporó un poco en la cama, apoyó los dedos contra el muro y respiró despacio, invitando a la calma. Poco a poco, aquella inquietud se fue transformando en una secuencia de imágenes. Un cambio en su mundo, un movimiento, algo parecido a un viaje largo o a un traslado de barrio, pero en escala cósmica. Comprendió, de manera intuitiva, que quizá esa presencia no estaría allí para siempre. Igual que los vecinos humanos cambian de piso, también aquellos seres parecían tener ciclos, destinos que cumplir. La idea le pinchó un poco el corazón, pero no con drama, sino con una melancolía serena.
Se dio cuenta de que, justamente porque nada dura eternamente, esa conexión había sido tan valiosa. Con delicadeza, envió hacia la pared una mezcla de sensaciones: gratitud, cariño y una especie de permiso silencioso para que siguieran su camino cuando lo necesitaran. La respuesta fue una calma tan profunda que el dormitorio pareció hacerse más grande. Esa noche soñó con pasillos infinitos, pero no daba miedo recorrerlos. Cada pared escondía un mundo distinto, una conversación posible. Algunos permanecían cerrados, otros emitían destellos tímidos, como si invitaran a acercarse. Él caminaba descalzo, sintiendo el suelo tibio bajo los pies, tocando aquí y allá con la yema de los dedos. Cada contacto despertaba una vibra única: risas, dudas, historias, silencios. Al despertar, comprendió que su experiencia no era un caso aislado, sino solo un ejemplo. Quizá muchas personas, en lugares distintos, mantenían conversaciones similares, sin saberlo, con presencias que se asomaban a través de paredes que parecían corrientes. El día que siguió a ese sueño fue especialmente ligero. Aunque tuvo las mismas obligaciones de siempre, se movió con una suavidad nueva, como si supiera un secreto que amortiguaba los golpes cotidianos. Mientras esperaba el ascensor, mientras hacía cola en la tienda, mientras escuchaba conversaciones ajenas, pensaba en todas las paredes que separan vidas y mundos, y en cómo, quizá, algunas de esas paredes están atravesadas por hilos invisibles que conectan corazones cansados con presencias que solo quieren escuchar. Al volver a casa esa tarde, miró su propio muro con una ternura casi doméstica, como quien saluda a un viejo amigo que ha guardado muchas confidencias. Esa noche, antes de iniciar su pequeño ritual, decidió añadir un detalle. Encendió una vela pequeña sobre la mesilla, una llama tranquila que apenas iluminaba el contorno de la habitación. No la encendió por superstición, sino como gesto simbólico, un guiño hacia la otra parte. Al apoyar la mano en la pared, sintió que la presencia se acercaba con una delicadeza especial, como si también estuviera observando la hoja de luz que danzaba en la cera. La sensación que recibió fue de celebración suave, de reconocimiento. Entendió que, aunque ellos no usaran fuego como nosotros, captaban la intención de ese brillo compartido. De repente, se dio cuenta de algo sencillo. Llevaba meses compartiendo su intimidad con una presencia que no podía ver ni nombrar, y sin embargo sentía más confianza que con muchas personas de carne y hueso. Esa conciencia no le asustó, al contrario, le dio una sensación de madurez tranquila. Comprendió que la confianza no depende solo de lo que vemos, sino de cómo nos sentimos sostenidos. Esa noche, en lugar de enviar imágenes o recuerdos, se limitó a ofrecer silencio. No un silencio tenso, sino uno abierto, como un sofá amplio en el que dos seres se sientan juntos sin necesidad de hablar. La presencia lo aceptó, y el dormitorio se llenó de un descanso profundo. Pasaron algunos días sin que hubiera novedades evidentes. La rutina se mantuvo: mano en la pared, respiración lenta, presencia amable. Sin embargo, él sentía que algo se estaba gestando, como cuando el cielo se prepara para una lluvia suave. Una noche, al cerrar los ojos,
percibió una especie de coro muy lejano, como múltiples presencias susurrando a la vez en un idioma que no era idioma. No era ruido, sino una armonía delicada, un tejido de vibraciones que lo envolvía sin abrumarlo. Intuyó que, de algún modo, la historia de su pequeño apartamento se había contado más allá, y ahora otras entidades se acercaban solo para sentir, por un instante, lo que él sentía. No supo cuánto duró aquel coro silencioso, pero al despertar se sintió profundamente descansado, como si hubiera pasado una noche en un lugar distinto. Durante el día, hubo momentos en que se quedaba mirando al vacío, recordando aquella sensación coral. No era fama ni exhibición, era simplemente la curiosidad natural de muchos seres asomándose a la ventana de su vida. Pensó en cómo nosotros también nos asomamos a otros mundos a través de libros, películas, sueños, y le pareció justo que, del otro lado, alguien hiciera lo mismo con él. Esa idea lo acompañó como un murmullo amable durante toda la jornada. Con el tiempo, comenzó a notar pequeños cambios en su propio interior. Se sorprendía siendo más paciente con los demás, menos brusco consigo mismo. Aquella práctica nocturna de escuchar sin juzgar, de sostener silencios, se le iba pegando. Empezó a aplicar esa misma actitud cuando un amigo le contaba sus problemas, cuando un desconocido se desahogaba en una cola. Escuchaba con una atención nueva, casi reverente. Cada vez que lo hacía, sentía un leve eco en el pecho, como si la presencia al otro lado de la pared aprobara, enviando una vibración de apoyo, recordándole que la ternura también es una forma de tecnología, aunque no sepamos medirla. Una noche diferente. La presencia pareció llegar más tarde de lo habitual. Él ya estaba acomodado, la mano en la pared, cuando notó que el aire permanecía quieto, sin esa calidez conocida. Durante unos instantes sintió un pequeño vacío, un hueco donde antes había compañía. Justo cuando el miedo comenzaba a asomar, una brisa muy delicada, casi imperceptible, recorrió la habitación. La presencia se hizo notar, pero de un modo más tenue, como si estuviera lejos y a la vez cerca. La sensación que transmitió era clara. Estoy, pero hoy me cuesta un poco. Por primera vez, él sintió el impulso de consolar a quien siempre lo consolaba. No sabía cómo consolar un ser que no tenía cuerpo ni rostro, pero decidió hacer lo que mejor conocía: compartir calma. Respiró hondo, dejó que su pecho se expandiera y se vaciara con suavidad, y envió hacia la pared una sensación de refugio, como si estuviera abriendo una manta grande para que alguien se metiera debajo. No hubo espectáculo ni luces extrañas, solo una ligera densificación del aire, una tibieza más firme. La presencia pareció relajarse, su vibración dejó de ser tensa y se afinó con la suya. Ambos se quedaron así, sosteniéndose, en un silencio compartido que no pedía explicaciones. Aquella noche aprendió que incluso las entidades que parecen superiores necesitan, a su manera, apoyo. Entendió que no existían jerarquías claras en esa relación, sino un intercambio. Él ofrecía su humanidad con todas sus fragilidades, y a cambio recibía una perspectiva amplia que le recordaba lo pequeño y hermoso de su vida. Esa conciencia lo hizo sentirse menos solo en el universo.
no porque hubiera encontrado respuestas definitivas, sino porque ahora compartía preguntas con alguien que ni siquiera respiraba aire. Y en esa compañía extraña descubrió una forma nueva de descanso, como si su sueño se hubiera conectado a una red de afecto silencioso. Con el paso de los meses, la presencia y él desarrollaron una especie de calendario intuitivo. Había noches de intercambio intenso, con imágenes y sensaciones que iban y venían como mareas suaves, y otras de simple compañía silenciosa. A veces, mientras se quedaba dormido, tenía la impresión de que su respiración se sincronizaba con un ritmo que venía de muy lejos, como si ambos compartieran una misma canción muda. Ese compás común se convirtió en su señal de seguridad. Mientras lo sintiera, sabía que todo estaba bien, tanto en su pequeño apartamento como en aquella ciudad de luz al otro lado. Una noche, sin previo aviso, la presencia comenzó a retirarse poco a poco, como una marea que sabe que debe bajar. Él lo notó en la forma en que las vibraciones eran cada vez más suaves, más distantes, aunque no por ello menos cariñosas. No hubo drama ni despedidas ruidosas, solo una serie de mensajes muy claros, gratitud, afecto y una especie de promesa de recuerdo. Entendió que aquel ciclo llegaba a su fin, al menos tal como lo conocía. El corazón le dolió un poco, pero también sintió orgullo de haber sostenido una relación tan delicada sin romperla con miedo. Las últimas noches del ciclo fueron como los últimos días de un verano que se acaba. La presencia seguía viniendo, pero con una luz distinta, más dorada, como si estuviera empacando sus cosas invisibles. Él aprovechó para repasar mentalmente los momentos compartidos. La primera vez que sintió aquello en la pared, los sueños luminosos, la noche del coro, la vela encendida. En lugar de aferrarse, decidió decir adiós muchas veces, en silencio, de 1000 formas distintas. A cada despedida, la presencia respondía con una oleada de calma que parecía decir: hemos estado, eso basta, y lo llevaremos con nosotros. Una de esas noches finales, la presencia le regaló un último paisaje. Cerró los ojos y vio un horizonte imposible, donde el cielo era una mezcla de azul profundo y violeta suave, y en lugar de estrellas había pequeños remolinos de luz que se abrían y se cerraban como flores lentas. Por debajo flotaban estructuras transparentes que recordaban a edificios, pero también a cristales gigantes. Todo se movía con una serenidad absoluta, sin prisa. La sensación que lo acompañaba era tan clara como una frase: cuando pienses en nosotros, piensa en este lugar. No como algo lejano, sino como una habitación más de tu propia casa interior. Tras esa última visión, las noches se volvieron más simples. La primera vez que apoyó la mano en la pared y no sintió la presencia, el silencio fue tan completo que casi podía escucharse a sí mismo. No hubo respuesta, ni vibración, ni calidez añadida. Solo la pared fría, como al principio. Durante unos segundos, un hueco pequeño se abrió en el pecho, pero no se llenó de angustia. Más bien, se llenó de un silencio denso, cargado de memoria. Retiró la mano y se acurrucó bajo la manta, dejando que las lágrimas cayeran despacio, no de tristeza pura, sino de una mezcla suave de despedida y gratitud.
Los días siguientes fueron extraños, pero no insoportables. Al llegar la noche, se encontraba a sí mismo repitiendo el ritual, casi por costumbre, mano en la pared, respiración lenta. Sentía el silencio como una habitación recién ordenada, donde aún flota el eco de quienes estuvieron allí. Con el tiempo, ese silencio se volvió también compañero. Le recordaba que, aunque la presencia se hubiera marchado, la forma de mirar el mundo que había aprendido junto a ella seguía intacta. Sus gestos, su paciencia, su manera de escuchar a los demás eran ahora el rastro visible de algo que, por naturaleza, no dejaba huellas materiales. Una noche, mientras se quedaba dormido, tuvo un pensamiento sencillo que le hizo sonreír en la oscuridad. Se dio cuenta de que, después de todo, aquello siempre había sido una conversación a través de la pared. Pero la pared no era el enemigo, era el puente. Sin ese límite físico entre ambos mundos, no habría habido lugar para el encuentro. Comprendió que, en la vida diaria, también hay paredes invisibles entre las personas, y que a veces, en lugar de derribarlas, basta con apoyarse en ellas suavemente, ofrecer silencio, dejar que la comunicación encuentre sus propios caminos. Con esa idea en mente, se dejó arrullar por el sueño. Con el paso de las semanas, la historia empezó a acomodarse en su memoria como un libro bien leído. No necesitaba repasar cada detalle para saber que le había cambiado. A veces, mientras lavaba los platos o doblaba la ropa, una vibración ligera en el pecho le recordaba momentos concretos. El vaso de agua, la vela, el coro lejano. No eran nostalgias dolorosas, sino pequeñas campanadas suaves que marcaban un ritmo interno. Se dio cuenta de que lo más importante no había sido lo extraordinario de la experiencia, sino la delicadeza con que se había desarrollado, sin estridencias, sin exigir pruebas, simplemente estando. A veces, al cruzarse con desconocidos en la calle, se preguntaba quién más estaría viviendo algo parecido sin contarlo. Quizá alguien en otro piso, en otra ciudad, en otro país, apoyaba la mano en un muro cada noche, sintiendo una presencia que no sabía nombrar. Pensar en esa posibilidad le daba una especie de alegría secreta. Imaginaba un mapa lleno de puntos de luz minúsculos, cada uno marcado por una pared aparentemente normal, detrás de la cual un mundo diferente tocaba suavemente al nuestro. No necesitaba comprobarlo para creerlo, bastaba con saber que el universo era lo bastante grande para estas delicadezas. Con el tiempo, su dormitorio fue cambiando de pequeños detalles, una planta nueva, una manta distinta, algún cuadro discreto en la pared. Sin embargo, el trozo de muro donde había tenido lugar la conversación se mantuvo casi intacto. Nunca colgó nada allí, como si quisiera dejar despejado ese espacio por respeto. A veces, los visitantes notaban ese rectángulo vacío y le preguntaban por qué no decoraba esa zona. Él sonreía y respondía con evasivas, diciendo que le gustaba la simplicidad. Por dentro, sabía que aquel hueco era un altar discreto, un recordatorio de una intimidad tan real como invisible. Una noche de verano, con las ventanas abiertas y el murmullo lejano de la ciudad mezclándose con el canto de algún insecto, se tumbó sin intención de pensar en nada especial. Sin embargo, al cerrar los ojos, sintió una vibración brevísima, casi como un guiño.
No tuvo la intensidad de antes ni se prolongó. Fue un toque ligero, un roce de ala. Lo interpretó como un saludo, un recordatorio de que la distancia no era olvido. No intentó prolongarlo ni buscar más señales. Simplemente sonrió, apoyó la mano en la pared por pura gratitud y dejó que el sueño llegara despacio, como quien vuelve a casa después de un paseo largo. Desde entonces, dejó de buscar pruebas y empezó a vivir más ligero. Sabía que, en algún rincón del cosmos, existía una ciudad de luz donde alguien recordaba el pequeño apartamento con una pared que vibraba diferente. Y, de la misma manera, él llevaba consigo ese lugar extraterrestre como un paisaje interior al que podía volver cada vez que cerraba los ojos. No hacía falta que la presencia regresara para que la conexión siguiera existiendo. Era como una canción que uno puede tararear en silencio, aunque la banda ya no esté tocando. Esa certeza se convirtió en uno de sus mejores somníferos naturales. Con el tiempo, empezó a contar su historia, suavemente, en forma de cuento, sin mencionar su propio nombre ni detalles concretos. La disfrazaba de ficción cuando alguien no podía dormir, cuando un amigo le pedía algo tranquilo que escuchar. Hablaba de un apartamento, de una pared y de una lengua sin sonidos, y veía cómo los párpados de quien lo escuchaba se iban cerrando poco a poco. Era como si, al compartir la historia, la presencia encontrara caminos nuevos para seguir llegando a otros, incluso a través de palabras humanas. Él se convertía así en puente, como lo había sido la pared. Muchas noches, antes de dormir, seguía haciendo el mismo gesto. Apoyaba la mano en la pared, respiraba hondo y dejaba un espacio de silencio abierto. No esperaba respuesta, pero tampoco descartaba la posibilidad de alguna sorpresa. Lo importante ya no era recibir algo, sino mantener viva la actitud de escucha. Esa disposición a sentir más allá de lo evidente se había vuelto una forma de meditación propia. Así, en lugar de luchar contra el insomnio o contra los pensamientos insistentes, dejaba que la noche se llenara de la posibilidad de un contacto, aunque no ocurriera. Y esa sola posibilidad era, en sí misma, un consuelo. A medida que pasaban los años, su memoria empezó a mezclar la experiencia con los sueños. A veces dudaba de ciertos detalles, si el coro había sonado en una noche de invierno o de primavera, si la ciudad de luz tenía más tonos azules o violetas. Pero en lugar de preocuparse por la precisión, aceptó que la memoria también es una forma de ficción amorosa. Lo que no cambiaba era la sensación central, la certeza de haber sido escuchado por algo que no era humano, y sin embargo, había sido profundamente humano en su manera de acompañarlo. Esa certeza era suficiente para seguir durmiendo en paz. A veces, en noches muy silenciosas, las tuberías del edificio emitían sus propios quejidos y burbujeos, y él los escuchaba con una sonrisa. Pensaba en todos los sonidos que atribuimos a cosas técnicas, sin preguntarnos si esconden algo más. No es que creyera que cualquier ruido fuera una conversación extraterrestre, pero sí que había aprendido a no subestimar lo que no entendía. Cada pequeño sonido nocturno se convertía en una ocasión para practicar la escucha amable, esa que no exige significado inmediato. Y en ese acto sencillo
volvía a sentir un eco lejano de la presencia que un día se apoyó en su pared desde el otro lado. En una de esas noches, se le ocurrió un pensamiento que le hizo gracia y ternura a la vez. Quizá, en otra realidad, alguien estaba contando la misma historia, pero desde el otro lado. Un ser de luz describiendo cómo, durante un tiempo, se había comunicado con un habitante de un mundo denso y ruidoso a través de una superficie compacta. Imaginó las mismas dudas, las mismas preguntas, la misma sensación de milagro discreto. Esa simetría lo reconfortó. Le recordó que ninguna relación es de un solo sentido y que incluso cuando nos creemos observados, también estamos observando sin saberlo. Y ahora, mientras tú escuchas esta historia en la hora robada, quizá tumbado en tu cama, también estás cerca de alguna pared. Tal vez detrás de ella solo haya otro piso, otra calle, otra casa. O tal vez haya algo más, algo que no necesita ojos ni boca para acompañarte. No hace falta creer ni dejar de creer. Basta con permitir la posibilidad en un rincón pequeño de tu mente. Puedes apoyar la mano suavemente, sentir el frío o el tibio del muro y respirar despacio. Tal vez no ocurra nada, o tal vez sí. Pero en cualquier caso, el gesto ya es un abrazo a la noche. Si alguna vez, en medio del silencio, notas una presencia suave que no sabes nombrar, recuerda este cuento. No hace falta que la llames extraterrestre, ni que la encierres en una etiqueta rígida. Puede ser la memoria, el consuelo, la imaginación o algo que va más allá de todas esas palabras. Lo importante es cómo te hace sentir, más acompañado, menos apretado por dentro, más dispuesto a descansar. Deja que esa sensación, sea cual sea su origen, se siente a tu lado como un amigo que no necesita hablar. Tu única tarea ahora es permitirte cerrar los ojos y aflojar los hombros. La noche, al fin y al cabo, es también una pared. De un lado estamos nosotros, con nuestro cansancio y nuestras preguntas. Del otro, todo lo que todavía no comprendemos. Cuando te entregas al sueño, es como si atraviesas esa pared de manera tranquila, permitiendo que el mundo desconocido te roce sin hacer daño. Tal vez la historia de este apartamento y su conversación silenciosa solo sea una metáfora, o tal vez no. Pero mientras el mundo se atenúa y tu respiración se encarrila en un ritmo suave, puedes imaginar que, en algún punto, dos realidades se tocan con la misma delicadeza con la que tú sostienes tus propios pensamientos. Antes de que el sueño te lleve del todo, puedes guardar una imagen sencilla en tu mente. Una pared tranquila, un dormitorio en penumbra, una mano apoyada con cariño, y al otro lado algo que sonríe sin rostro. Esa imagen puede acompañarte cada vez que la hora robada suene en tus oídos, cada vez que necesites un peso menos en el pecho. No necesitas hacer nada más, ni esforzarte por entender. Solo deja que la historia se disuelva en tu respiración, como una bruma suave que te va rodeando. Y si alguna noche vuelves a escucharla, será como reencontrarse con una presencia que nunca se fue del todo. Mientras tu cuerpo se hace más pesado sobre el colchón, puedes imaginar que todo tu día se apoya también en una pared invisible, lista para sostenerlo.
Los ruidos, las preocupaciones, las pequeñas alegrías, todo descansa por un momento al otro lado, siendo observado con curiosidad amable por algo que no juzga. Tú, aquí, solo tienes que inhalar y exhalar, dejando que el aire acaricie por dentro cada rincón cansado. En ese vaivén, la conversación continúa sin necesidad de palabras, tú ofreciendo tu humanidad y el universo respondiendo con un silencio lleno de posibilidades. Y así, casi sin darte cuenta, te conviertes en parte de esta historia. No importa si crees en aliens, dimensiones o solo en la fuerza de los cuentos. Lo cierto es que, al escuchar, al imaginar, al permitir que la mente se abra un poco más, ya estás tejiendo tus propios hilos invisibles con lo que hay más allá de ti. Tal vez, en algún lugar, alguien o algo perciba ese gesto y lo reciba como un saludo. Pero incluso si no fuera así, ya has ganado algo valioso. Un espacio de calma, de suavidad, de conversación silenciosa contigo mismo. Ahora, mientras tu respiración se hace aún más lenta, puedes dejar que las imágenes se alejen como luces que se apagan una a una en un edificio silencioso. El apartamento, la pared, la ciudad de luz, el coro lejano, todo se repliega en un rincón de tu memoria, listo para volver cuando lo necesites. Lo único que queda encendido es una pequeña lámpara interior, ese saber silencioso de que no estás del todo solo en el universo. Ni falta que hace ponerle nombre. Deja que esa lámpara te acompañe mientras cruzas la frontera suave del sueño, y permite que la noche susurre lo que quiera al otro lado. Si en algún momento te despiertas a mitad de la noche, mirando la oscuridad con los ojos entreabiertos, recuerda que la conversación sigue ahí, aunque no la percibas. La pared, la noche, el universo entero forman un tejido continuo de presencias y silencios. Puedes volver a apoyar la mano, aunque sea solo en la imaginación, y sentir cómo algo te devuelve un eco suave, tal vez desde muy lejos, tal vez desde dentro de ti. Y después, cuando el parpadeo se haga pesado otra vez, bastará con una exhalación larga para retomar ese hilo invisible y dejar que te lleve, con paciencia, de nuevo hacia el sueño profundo.